Pienso que hoy hemos gastado todas las energías en la actividad del día, ¿cierto? Nos levantamos temprano para ir a trabajar y le gastamos energías todo el día, cada uno en particular, en la casa, en el negocio. Y qué bueno gastarle energías al Señor esta noche, aprendiendo un poquito de Él, conociéndole cada día más y buscando su rostro a través de su palabra. Quiero mirar un versículo en el Génesis capítulo 2, Génesis 2, primer libro de la Biblia. Vamos a recordar cómo Dios formó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? ¿Del polvo de dónde? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo me imagino a Dios desmenuzando el barro, ¿cierto? Seleccionando el barro. ¿Cómo se hace el barro? Se hace con tierra, se le echa agua, ¿cierto? Y se hace una cosa así como un poquito dura. Y ese fue Dios haciendo al hombre. Entonces el hombre no se lo inventó nadie más. Hay muchas teorías del origen de la vida, pero aquí miramos que la palabra de Dios dice que al hombre lo hizo ¿quién? Dios. Lo formó del polvo de la tierra. Ustedes pueden imaginar en su mente, y yo imagino a Dios haciendo ese hombre, ¿cierto? Bueno, ahora miremos ahí mismo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo anterior dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Dios no estaba solo. Hagamos es plural, ¿cierto? Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Quién estaba con Dios? Bueno, aquí este nombre de Dios quiere decir Elohim, ¿no? Nombre de Dios en plural. Su Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, Dios es eterno. Dios entonces dice, hagamos al hombre. Ahora, la Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo conocemos a Dios entonces? Dice porque su Hijo, el Señor Jesucristo, le ha dado a conocer. Y a Jesucristo, si lo conocemos, nosotros por la historia, por imágenes, que luego lo vamos a mirar, ¿cierto? Que nació de la Virgen María, en un lugar muy pobre. En estos días se venden pesebres y en estos días llevé a una señora que había comprado un pesebre, pero le digo, ese pesebre es de ricos, porque el pesebre tiene cosas muy bonitas. Jesús no nació en un pesebre lujoso. Eso era donde realmente había pobreza, donde realmente Él sí
nació en la absoluta pobreza. Entonces, dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué es una imagen? A imagen de Dios. ¿Cómo entendemos esa palabra imagen? Pues a través de imágenes tenemos la idea de una persona que no la hemos visto, ¿cierto? Aquí en Popayán hay muchas imágenes de algunos conquistadores, ¿cierto? Ustedes han visto un señor por ahí montado de a caballo, el terminal más arribita. ¿Cómo se llama ese señor? Dicen que Simón Bolívar, que Camilo Torres, que Sebastián de Belalcázar, ¿cierto? ¿Cómo los conocemos a ellos? Porque hay una representación de ellos. Y tal vez si eran así. Cuando uno va al Parque Caldas y allá siempre ve a una imagen de un señor que se llamaba el Sabio Caldas. Entonces Dios hizo al hombre a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Más adelante lo vamos a mirar. Por eso todos somos bonitos, somos bien parecidos, porque Dios no hizo gente fea, ¿cierto? ¿Se imaginan Dios haciendo ese muñeco de barro, puliéndolo, que no fuera barrigón, que no tuviera buen pelo, zarco, mono, bueno, no sé? Pero la Biblia nos enseña que Jesús era un hombre de buen parecer. Entonces, si Él nos hizo a su imagen, entonces somos bien calidosos también. Entonces, a imagen de Él, pero también nos dice que semejanza. Esto nos habla de la capacidad que Dios le ha dado al hombre de reflejar sus atributos, ¿cierto? La capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la sabiduría que todos podemos desarrollar. Eso es la semejanza de Dios, porque Dios es sabiduría. Sigamos, bienvenidos, bienvenidas. Dios nos ha dado inteligencia, pero también nos ha hecho con libertad para hacer cosas, ¿cierto? Dios, por ejemplo, acerca de cuando uno se casa, Dios no le dice cuántos hijos debe tener. Dios nos ha hecho libres para que dentro del matrimonio decidamos cuántos hijos podemos tener. Entonces, nos ha hecho con esa libertad, con libre albedrío. Y bueno, esto es muy importante. Poder disfrutar de ser a la imagen de Dios a través de Cristo y ser a través de Jesucristo ser semejantes a Él. Entonces, Dios dice que Él sopló vida en su nariz, sopló aliento en su nariz, y ese muñeco de barro comenzó a moverse, ¿cierto? A hablar, a pensar, a amar.
Pero algo muy especial es que Dios lo hizo santo, justo, puro, sin mancha. Y hay un versículo que refleja cómo Dios creó al hombre al principio. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice que era justo, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, ese era el hombre. Así lo creó Dios. Y el mejor ejemplo entonces de esa semejanza, como Dios creó al hombre, es Cristo. Y en la Biblia encontramos cómo es Cristo, un reflejo de Él, cómo Él nos da ejemplo. Vamos a mirar en el Salmos capítulo 1. Aquí miramos la palabra de Dios nos narra del justo, y esto habla de Cristo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Habrá algún hombre así, con esas características aquí humanamente? Bueno, todos los días tratamos de hacerlo, de acercarnos al Señor, pero este hombre es Cristo. Este hombre dice que no anduvo en consejo de malos. Nosotros, después de que el hombre cayó y pecó y desobedeció a Dios, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue ¿quién? Adán. Pero también por un hombre entró la vida, Cristo, quien nos ha dado vida estando muertos en delitos y pecados. Él llevó nuestros pecados. Y dice que Él no se ha sentado en silla de escarnecedores. Nosotros muchas veces hemos estado mal parqueados cuando no teníamos a Cristo, andábamos mal, en lugares terribles. Cristo es un ejemplo entonces en esta lectura. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor Jesús dijo, lo decíamos hace un rato, Él dijo: en los negocios de mi Padre yo quiero estar, me quiero ocupar. Y eso implica conocer la palabra de Dios. Nosotros poco leemos la Biblia, y la invitación es a hacerlo, porque ahí conocemos los pensamientos de Dios. Entonces, aquí miramos cómo es Cristo, cómo hizo al hombre. Si lo hizo así, lo hizo puro, santo, sin mancha, sin pecado, pero ahora el hombre ha pecado y ha perdido la comunión con Dios. Cuando uno desobedece, cuando uno peca, cuando uno como hijo comete un error en la casa, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde, ¿cierto? No quiere ver al papá, no quiere ver a la mamá porque la ha embarrado. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Pero el Señor dice que dio su vida. 1 Pedro capítulo 2, por nuestros pecados. Vamos a mirar 1 Pedro 2:22. A ver, alguien que se ponga de pie y lea desde allá, si quiere leerlo ahí. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Por usted, por mí, por todos los que estamos aquí en esta noche.
¿Quién quiere leerlo? Se ponen de pie y lo leen desde allá. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca mintió, ¿cierto? Nosotros tampoco. Nosotros, quién sabe cuántas mentiras habremos dicho hoy. Pero Él dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dios hecho hombre fue perfecto. Pero nosotros fue todo lo contrario. Romanos 5:12. Buscamos Romanos 5:12. Miramos que por un hombre entró el pecado. ¿Y ese hombre cómo se llamaba? Vamos a mirarlo. Romanos 5:12. ¿Quién quiere leerlo ahí fuerte y también? Además vamos aprendiendo la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿habrá algún hombre sin pecado aquí en la tierra? No, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre, Dios creó al hombre perfecto, justo, santo, sin pecado, para que disfrutara de la comunión con Él, para que disfrutara de las bendiciones materiales que le dio al hombre, pero el hombre tristemente pecó. Y en esa condición estamos todos, y una vez que nos hemos rendido nuevamente al Creador, al que nos hizo, entonces Él tiene la posibilidad de volvernos a crear, si lo podemos decir así. Y hay una figura que el Señor nos enseña cómo Él lo hace. Lo vamos a mirar en 6 versículos en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18. Vamos a leer 6 versículos del libro de Jeremías 18, los primeros 6 versículos. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, y ahí coloque su nombre. Palabra de Jehová que vino a Johnson, hablando a Mayeli, a todos los que estamos en esta noche. Levántate y ve a casa del alfarero, y que dice, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh los que estamos en esta noche aquí. Ha habido un problema, ha habido una situación. El hombre ha perdido la comunión con Dios, ha pecado, pero Dios ha provisto de, como dice allí, volverlo a desbaratar, ¿sí o no? Y volverlo a hacer nuevo. Esto se lo dijo al pueblo de Israel, a ese Israel que hoy pelea tanto, pero que no quiere obedecer a Dios. Dios le ha dado privilegios al pueblo de Israel, tener inteligencia, tener sabiduría, y eso lo han demostrado. Dios los ha bendecido con mucha riqueza, dinero, armas, medicinas, tecnología,
Pero ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que aunque conocen de Dios, no quieren obedecerlo. Y el Señor dice, yo quiero volverlos a hacer nuevos. Ustedes han endurecido sus corazones a esa nación de Israel hoy. Y lo mismo a nosotros en esta noche. Dice, yo quiero volverlos a hacer nuevos a todos. Y eso tiene un comienzo. ¿Cuántas madres hay en esta noche aquí? Alcen la mano. Eso es interesante, porque cuando una madre tiene el primer bebé, cuando nace ese primer bebé, ¿cómo nace ese bebé? ¿Cierto? Eso nace lleno de cosas, el bebé. ¿Qué es lo primero que hace los que están atendiendo el parto con ese bebé? Limpiarlo, porque eso es lleno de todo lo que está dentro de la placenta. Que los ojitos, que los oídos, que el cuerpito, que esto. Y por último comienzan a activarle la vida, el corazón. De alguna manera, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En pecado estamos llenos de cosas. Y hay que volver a iniciar, hay que volver a empezar. Y el niño sigue su desarrollo normal, ¿cierto? Ahorita tenemos un bebé que toma tete, ¿cierto? Pero él va creciendo, va creciendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros cada día. Volvernos, como lo hemos leído, destruir ese barro, destruir esa vasija vieja y volvernos a ser nuevos. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Señor. Ahora, ¿estamos dispuestos a ponernos en las manos de Él? ¿Estamos dispuestos a decir, sí, Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero entregarme a ti, yo quiero que tú me vuelvas a ser nuevo? Eso es un ejercicio, es una dinámica, es una, ¿cómo le dicen los entrenadores? Es algo que hay que hacer todos los días. Para uno ser un buen deportista, ¿cierto? Hay que entrenar. No es que yo me acuesto hoy y mañana ya me despierto Messi o yo no sé, no. Esa gente ha entrenado muchísimo y para ser lo que son ha costado sacrificio también, ¿cierto? Entonces Dios espera de nosotros también que nos pongamos en las manos de Él y que hagamos lo nuestro, que Él pueda formar su vida en nosotros y volvernos a ser como Él quiere. Romanos capítulo 5, versículo 19. Espero no se les olvide esa lectura donde Dios quiere hacernos nuevos. Hay un versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Romanos 5:19. Daniel, ¿me avisa cómo voy? ¿Listo? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán y de todos nosotros,
así también por la obediencia de uno, de ese que es sin pecado, que es santo, que es Cristo. Entonces dice, los muchos serán constituidos justos. Ya hemos visto que hay oportunidad para todos. Si usted no lo quiere hacer, es porque no lo quiere hacer, pero de parte de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está la provisión. 2 Corintios 5:19 está el versículo que nombré ahorita. Si alguno está en Cristo, Segunda de Corintios 5:19, ese versículo lo sabemos de memoria. 5:17, perdón. Aquí dice de modo, hay que ponerse en modo cristiano, ¿sí o no? Ahora podemos entender el pedacito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Es muy interesante lo que Dios quiere hacer en nosotros, hacernos nuevos. ¿Cuál es el diagnóstico si usted no se arrepiente, si no recibe a Jesucristo como su Salvador? Cuando uno va enfermo y el médico le dice tiene que hacerse una radiografía, y eso ahí le aparece el problema. Y eso es lo que el Señor nos muestra en el libro de Isaías, capítulo 1. Ahí está una radiografía del ser humano como tal. Isaías 1, versículo 6. Un hermano que quiera leerlo desde su silla. Bueno, el 5 también y el 6. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas sus venas, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Pues el diagnóstico de uno cuando no tiene a Cristo es que no tiene nada bueno, ¿cierto? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él sino cosa herida, hinchazón y podrida llaga. Por causa del pecado, entonces el ser humano está así. Por eso ustedes ven que en el mundo entero hay tanta cosa mala que vemos hoy día. Hay guerras, hay muertos, hay homicidios, hay violaciones. Hay cosas increíbles que uno dice, pero ¿por qué sucede esto? Violando niños tan pequeños, destruyendo niños tan pequeños, matando niños a través del aborto, que ya van a nacer. Esto es una cabeza enferma. ¿A quién se le puede ocurrir destruir un niño que ya le faltan pocas semanas para nacer, o a cualquier semana ya es una vida? Entonces, ese es el diagnóstico del ser humano y como tal, que no tiene a Cristo. Pero ahora vemos una respuesta nuevamente a través de Cristo. 1 Pedro 2:24.
¿Qué dice 1 Pedro 2:24? Esto es palabra de Dios muy poderosa, que tiene poder para salvarnos. Quien llevó él mismo, o sea Cristo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Cuando ustedes vean esa figura de que Cristo está ya colgado en una cruz y todo eso, y que murió y sus manos traspasadas, sus pies, su cuerpo ensangretado, recuerden, fue por mí, fue por mí. No es solamente mirarlo y decir, no, pobrecito, qué pesar, nadie lo defendió. No, fue por mí, fue por mis pecados. Tú, Señor, diste tu vida por mí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Mi deseo es que ustedes todos sean salvos, como yo soy salvo, no por las obras que yo hago, ni por mi conducta, sino porque Cristo es el que murió por mí, pero también murió por usted. Y mi deseo es que usted también reciba a Jesucristo como su Salvador. Cristo va a venir a llevar un pueblo, va a venir a llevar su iglesia. Y en cualquier momento Él puede venir y se lleva a los que realmente le hayamos aceptado como su Salvador. Y yo lo he hecho, y estoy seguro de que si muero o Cristo viene, yo me voy con Él. Pero yo quiero también que ustedes sean salvos. Que don Miguel, doña Mayra y Vanessa, sus hijas, y todos nos vamos con el Señor. Sería muy triste que mi familia se pierda y vaya al infierno, porque solo hay dos sitios para ir, el cielo o el infierno. Y así lo dice la Biblia. Y la reflexión en esta noche es esa, que Cristo dio su vida por nosotros, para que seamos salvos. Que el Señor los convenza a ustedes de acercarse al Señor, sea niño, sea joven, todos necesitamos de Cristo. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él pagó por mis pecados. Él derramó su sangre por mis pecados, por sus pecados. Qué gran amor es ese amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche es una noche de una oportunidad muy especial. Tal vez sea la última. Tal vez sea la última. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Otro hermano, yo voy a leer este versículo. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, este mundo es pasajero y peregrino, como dicen por ahí. Pero hay una mira más allá de este mundo, y ese es Cristo. Y hay una palabra clave ahí que es el supremo llamamiento. Ese llamamiento es para todos, de seguirlo a Él.
de buscarlo a Él, de honrarle, de adorarle. Ese es Cristo. Aprovechemos ese tiempo. Efesios 5:16. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. ¿Qué dice Dios? Los días son malos. El mundo cada día va de mal en peor. Hay muchos problemas en el mundo y va de mal en peor. Aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Busquémosle a Él. Entreguémonos a Él de corazón. Y eso es algo muy personal. Nadie, ningún padre, dice la Biblia, llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Eso es muy personal. Entonces el Señor nos invita en esta noche a estar a cuentas con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Si los pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, una oportunidad para estar a cuentas con el Señor, cada uno en particular. Entonces, niños, jóvenes, todos, acerquémonos a Él confiadamente. Recibámoslo como el Salvador de mi propia vida, de mi vida. Él puede sanar el pecado, así como ha sanado las enfermedades. Hay enfermedades terribles que hoy día están matando a la gente en el mundo. Y cómo el Señor tiene misericordia también para sanar los cuerpos, pero más el alma. Entonces, la invitación, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el Señor. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. No sabemos si mañana amaneceremos vivos, pero qué bueno que el Señor nos motive, el Espíritu Santo nos motive. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y mi deseo es compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Bendícela en nuestros corazones. Permite, Señor, que tu palabra tenga cabida en cada vida. Que estas palabras no vuelvan vacías. Que los corazones sean movidos por tu Espíritu Santo. Señor, toma el control, toma cada vida de los que estamos aquí en esta noche. Llena los vacíos, Señor, de cada vida. Y muévenos a buscarte a ti. Padre, te damos gracias por traer a cada persona a escuchar tu palabra en esta noche. Esto no es una casualidad. Es tú, Señor, obrando en los corazones. Bendice la salud física también de todos los que están aquí, para que tú seas guardándoles, bendiciéndoles, Señor, y bendiciendo a sus familias, sus hijos, sus nietos. Que tú los guardes y los bendigas, Señor. Padre, te damos gracias por escucharnos y en tus manos encomendamos este resto de noche en el nombre de Cristo. Amén.